Abundancia. Todo el mundo habla de abundancia, pero ¿hemos pensado en alguna ocasión, nos hemos sentado a ver de qué va eso? ¿Abundancia en qué? ¿De dónde viene? ¿La podemos retener? Porque, perdónenme, pero qué fácil si yo soy desde mi Lamborghini cuando ya llegué hablándole a los demás de la abundancia. Pero a veces hay claves de las que nosotros no hablamos, que son aquellas que si las seguimos, y cada quien a su estilo, por supuesto, vamos a poder llegar a aquello y quién sabe si a más de lo que estamos soñando. Y hoy, para este tema así tan quisquillosón, tengo a mi amigo Carlitos Ruiz de Meridiano 84. Charlie, como siempre, un placer tenerte aquí. Es un placer estar por acá, mi querido Ariel, una vez más, compartiendo con tu preciosísima comunidad. Después del último video que hicimos, ya este es el tercer video que hacemos. Obviamente está el otro que está ya en mi canal. Los invito, obviamente, a que vayan a verlo. Ahí donde tiraste unas perlas impresionantes. La verdad, ese video gustó mucho. Creo que ya Me va alegro. llegando a las 20.000 visualizaciones. Mira, Eh, y sería muy bonito que los que están acá pues no se pierdan la oportunidad de ver lo preciosísimo que explicaste en ese muchas video. Pero gracias. de mi parte, muchísimas gracias por la invitación o una vez más. Un placer para mí tenerte aquí de nueva cuenta y por supuesto ese y otro pocotón de temas que él tiene donde podemos aprender y no solo a veces aprender, sino que escuchamos de algunas cosas y él nos lo explica de una manera muy magistral. O sea, vamos a poder entender algunos puntos que no son tan sencillos algunos de ellos, la verdad, pero tienes la gracia de Dios de poderlo explicar de una manera sencilla para que los demás mortales normales podamos entenderlo mejor. Y hoy, este tema tan peculiar y tan particular, abundancia. Mm. Charlie, ¿qué es eso? La abundancia es todo. La abundancia es la fuente. Siguiente pregunta. Soy yo. Yo le dije que fuera directo al grano, pero Directo al grano, sí. me lo exageró un poquitillo, pero no importa. Pero la parte curiosa de esto es, tú podrías ser abundante, tener abundancia afuera, sin ser o sentirte abundante por dentro. Es curioso porque hay que verlo desde esa perspectiva que me lo acabas de decir. O sea, nosotros ya somos by default, ¿cómo se llama? Nosotros ya somos abundantes. Nosotros lo que hemos creado son los obstáculos para no ver esa abundancia. Al hacernos, ¿cómo se llama? Partícipes de una tercera dimensión que comprende dualidad, que comprende separación, pues obviamente es parte dentro de todos los contrastes de esa dualidad, experimentar lo que es la carencia. Pero a final de cuentas, la esencia pura del ser es la abundancia. Eso es lo que nosotros somos de fábrica. Nosotros venimos acá con abundancia. Simplemente es que nosotros creamos, estamos creando a partir de creencias, hábitos, pensamientos, ideas, los obstáculos que no nos van a permitir ver esa abundancia. ¿Lo hacemos al propio? Sí, lo hacemos al propio porque solo el hecho ya de querer entrar en una dimensión que comprende separación y que comprende dualidad, pues es para aprenderlo, para recordar, que eso es lo más importante. Nosotros venimos aquí a recordar, recordar que somos uno, y ese uno está conectado a la abundancia en sí en general, Y me básicamente. gustó eso que acabas de decir, aprender, asirnos nosotros de aquello para poder seguir generando y co-creando, porque, Charlie, hay una realidad que la primera vez que se lo dicen a uno, si uno está metido en un zapato, estás metido en un lío, en un problema, que te vengan a decir, tu energía lo está generando, uno dice, ¿está loco este o qué? ¿Cómo se le ocurre decir eso? ¿Qué voy a querer yo pasar por ahí? Hay Sí. varias realidades en las que nosotros vivimos, co-creando, ojo, co-generadas por nosotros para que nosotros vayamos aprendiendo. Cualquiera diría, pero yo no me voy a disparar en el pie. Ujú. Solemos dispararnos en el pie, mi querido Charlie. Así Solemos, ¿eh? es, así es, Para así es. poder ir entendiendo la responsabilidad que nosotros tenemos de acuerdo a la energía que estamos manejando, consciente o inconscientemente. Ujú, exactamente. O sea, nosotros mismos somos quienes estamos creando esta falta inexistente. O sea, nosotros mismos estamos siendo lo suficientemente tercos en nosotros mismos
para querer, ojo lo que voy a decir, para querer generar cierta escasez, cierta carencia en ciertos aspectos de la vida, que obviamente esa carencia y esa escasez no existen, nunca han existido. Ahora, que nosotros estemos dentro de una matrix, ahí sí ya empezamos a hablar un poquito más de lo que es el constructo social, en el cual se nos dice que tenemos que tener cierta cantidad de dinero, que tenemos que tener casa, carro, propiedades, todo este tipo de cosas que nos atan, ¿verdad? A la tercera dimensión, eso ya son otros 100 pesos. Pero aquí entonces viene la otra pregunta de ¿qué es entonces la riqueza? ¿Qué es la abundancia? Que no sé si me lo ibas a preguntar, pero bueno. Me suele leer la mente, entonces, ¿para qué te la voy a preguntar si ya lo sabes? Porque la abundancia y la riqueza, a final de cuentas, es, como te lo decía al principio, es todo. Y aquí es donde está la clave, siento yo, que desbloquea completamente el resto de la abundancia que nos gustaría experimentar. Porque casi siempre que uno habla de abundancia, riqueza, opulencia, se va directamente a los números de la cuenta del banco. O cuánto oro tengo, o cuánta plata, o cuántos dólares, o cuánto tengo. No. Una vez que tú comprendes que la abundancia existe en absolutamente todo, conectas directamente con la abundancia primordial. La abundancia que hay en las hojas de los árboles, en el césped que está en el parque, en los granos de arena en una playa. Cuando tú te das cuenta de que todo existe en abundancia, es, es ahí cuando conectas con absolutamente todo lo que tú eres en realidad. Y al conectar tu frecuencia con ese pensamiento, con esa conciencia nueva de abundancia, ahí es donde ya lo demás viene, por añadidura. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa buscar el reino de Dios y su justicia? El reino de Dios y su justicia es recordar quién eres tú, porque tú eres del reino, eres el reino, eres la justicia misma. Tú lo eres. Cuando buscas dentro de ti el reconocimiento consciente de que todo existe en abundancia, toda la demás abundancia de la que te dé la gana, pues va a empezar a llegar. Sin embargo, vivimos en un mundo de dualidad y puede existir abundancia de pobreza, puede existir abundancia de problemas, puede existir abundancia de cosas no tan buenas, ¿verdad? Uh, Pero aquí es donde tenemos que entender lo que decía hace un rato, esta dualidad, y aprender a utilizar nuestro sistema de ecualización límbica. La ecualización límbica de la realidad básicamente son tus emociones. Esas emociones que nos ayudan a surfear, ¿verdad? Esta tercera dimensión y que de una manera u otra son las que, junto con nuestro subconsciente, van a llegar a generar cierta realidad en nuestro haber. Ahora, tenemos que entender esa dualidad, ¿verdad? Porque lo que decía, puede existir una abundancia de pobreza, de carencia, de problemas, de cosas no tan buenas. Pero al mismo tiempo existe la otra abundancia. La idea es conectar con la abundancia emocionalmente hablando que sea para nuestro mayor bien. Charlie, Entonces, y me surge una pregunta así de golpe. Entonces, a como siento, creo, sí, a como siento, creo, exactamente, tú no atraes lo que eres, atraes lo que vibras. Y la vibración viene a través del sentimiento. Y el sentimiento se produce a través de un pensamiento. Ese pensamiento alimentado de manera subconsciente durante un proceso de tiempo largo va a llegar a generar esa frecuencia, esa vibración, ese sentir, y ese sentir va a generar esa realidad alrededor. Entonces, una de las claves importantísimas es sostener ese pensamiento, sostener esa vibración, sostener ese, ese hábito de pensar de que todo existe
en en grandes cantidades, en opulencia. Y que eso que existe en grandes cantidades, que es infinito, es para mi mayor bien, es bueno. Sin embargo, muchas veces hemos alimentado la otra abundancia. Entonces, por eso no salimos del condenado bucle, ¿verdad? Exacto, Y puede ser que sea culpa de nosotros o puede ser que yo diría que no es culpa tanto de nosotros. Algunas cosas sí. Y aquí, como decimos en Costa Rica, por huevones. sí, Pero, pero, hay otras cosas que son meramente heredadas. Y aquí es donde exacto, entra un tema muy importante que se llama la resonancia mórfica. Porque la resonancia mórfica es la que va a ecualizar el campo morfogenético, que es donde está guardado ese panel de control de ecualización límbica de la que te estaba hablando, y es la que va a generar toda nuestra realidad alrededor. ¿Qué es el campo morfogenético? Rupert Sheldrake, en los años 80, propuso la idea de que todos los seres vivos en este planeta, plantas, animales, peces, mamíferos, todo, nosotros, estamos conectados a una especie de red invisible de memoria, una red que ha existido desde tiempos inmemoriales. Esa red nos hace, conforme vamos creciendo, vamos existiendo en esta tercera dimensión, adoptar ciertos pensamientos, hábitos, comportamientos y demás actitudes de forma en la que nosotros no comprendemos por qué las hacemos. Simplemente es porque el abuelo del abuelo del abuelo del abuelo lo hacía. Y de hecho, hablando del campo morfogenético, hay algo muy curioso que ocurrió, es uno de los ejemplos que siempre me gusta poner a colación, que es este Roger Bannister. Roger Bannister en 1954, el 6 de mayo, llegó a correr 1 milla en 4 minutos. Ganó un Guinness por eso mismo, un Guinness Record por eso. Porque nadie había podido lograr correr 1 milla en 4 minutos. Después de que Roger Bannister lo logró, y de hecho ahí está el video en YouTube, es un video viejísimo, ahí está en YouTube. Cuando él logró correrlo en 3 minutos con 59 segundos con 4 milisegundos, se ganó el premio de Guinness Record y también destapó el campo morfogenético. De ahí en adelante, un montón de gente puede, bueno, obviamente atletas, ¿verdad? Puedes ir a cualquier colegio, cualquier universidad y los atletas de ahí pueden bien correr 1 milla en 4 minutos. Ya no es algo imposible, ¿me entiendes? Se destapó ese campo morfogenético, porque dentro de ese campo morfogenético está absolutamente todo lo que existe. Es como el campo cuántico de posibilidades infinitas. Ahí está un montón de cosas que ya han sido guardadas, que ya han sido descubiertas y que se van transmitiendo de generación en generación, aunque nosotros no sepamos, como la teoría del centésimo mono, hasta cosas que nosotros todavía hoy no entendemos, no hemos descubierto. Todo está en ese campo y nosotros tenemos acceso directo a ese campo. Pero, ahora sí, volviendo a la tercera dimensión, muchas veces nosotros, por majaderos, por seguir las indicaciones de es que mi abuelo lo hacía, mi tatarabuelo lo hacía, papá lo hacía y ahora yo lo tengo que hacer, no salimos de ese campo morfogenético específico que es el que va a ayudar a cambiar la resonancia individual de cada uno. Va a cambiar nuestro campo morfogenético. Y en nuestro campo morfogenético nosotros tenemos toda la libertad de cambiarlo. Aquí estamos hablando de epigenética en sí. Entonces aquí tenemos que meter un poquito la ciencia, ¿verdad? La biología, lo que está escrito en un papel, y mezclarlo con un poquito de magia, porque es a través de reconocer estos pasos tan importantes como lo que son, o estos aspectos como lo que son el campo morfogenético y la resonancia mórfica, que no vamos a llegar a salir de este bucle. Y cuando nos damos cuenta de que estamos otra vez haciendo las mismas acciones y las mismas, ¿cómo se llama?, manías que antes hacíamos, pues ahí es donde ya
Cuando reconocemos esto, nos detenemos y decimos, estoy haciendo otra vez lo mismo, tengo que detenerme. Por eso les decía, reconocer la Los patrones, riqueza, digamos. Ah, ok. exactamente, pero sí, reconocer los patrones para después reconocer que todo existe en abundancia, que todo existe en riqueza, alimentar esa frecuencia por la mayor cantidad de tiempo posible, normalizándola, bajándola del pedestal. Ahí es donde ya vamos a entrar en ese espacio, ¿verdad? De coherencia, que es lo más importante. Lo repito, más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas os serán añadidas. El reino de Dios está dentro de todos y cada uno de nosotros. No hay Totalmente de quite, acuerdo. no hay quite. Si ese reino está dentro de nosotros porque somos fractales de él, significa que ya estamos conectados a una abundancia. Es nuestro cerebro, por decirlo así, nuestro casco, el cual ha creado a través de la ilusión de esta tercera dimensión lo limitante, lo dual, lo contraste, lo contrástico. No sé si la palabra Lo contrástico existe. contrastante. Lo Lo contrastante. contrastante. Claro. Es que, Charlie, Entonces, a ver, cuando no hemos logrado entender que podemos generar cambios desde la médula, entonces tú vienes y me dices eso y yo digo, qué bonito que habla de qué estar hablando. Pero la tarea es mía. Es algo que yo tengo que sí. empezar a trabajar como si fuera plasticina o plastilina, como le dicen en otros países. Ujú, Quiero hacer unas traduccioncitas rapiditas. Morfogenético, cuando él habla lo morfogenético, está hablando de los mapas mentales heredados que repetimos porque está en nuestro campo. Es lo que hemos visto. Es demasiado sencillo repetir lo que vemos o tal vez no lo vimos, porque hay gente, ujú. fíjate que el otro día me pasó, estábamos en una fiesta y veo que las tías del chiquitín que tiene como 20 años estaban viéndolo totalmente embobadas. Él murió antes de que, perdón, el abuelo de él murió antes de que el chico naciera y decían, es que hace las mismas bromas, tiene los mismos gestos y el parado es igual. ¿Acaso lo conoció? La información la heredamos. Está en nosotros el concientizarnos que aquello no va más y Ujú. lo empezamos a trabajar porque lo vemos, lo hacemos, valga la Claro. redundancia, consciente y empezamos a manejar la plasticina de diferente manera. Y Charlie lo que nos decía es imaginarnos, digamos, puede ser una meditación, imaginarnos cómo nos vamos a sentir cuando aquello ya está en nosotros, porque lo estamos agarrando y jalando hacia nosotros, sosteniendo la emoción y las sensaciones que aquello nos genera. Básicamente por ahí va el tema. Sonará muy loco, pero yo les digo una cosa, si lo empiezan a trabajar, van a ver cambios. Lo digo yo. Lo digo yo porque lo he vivido, no porque, sí, lo digo yo porque lo he Sí, vivido. sí. Quiero ponerte un ejemplo, Charlie, porque me gustaría que nos lo analices. Hay una señora, ahora que estamos hablando de todo esto, hay una señora que suele hacer esto, no lo voy a juzgar porque quiero que por favor tú nos des luz. Ella dice, yo voy con mucha fe y compro con mi tarjeta de crédito porque yo sé que Dios me va a ayudar a pagar. Ahí lo dejo, te escuchamos. Ok, hay una cosa muy interesante. Hay una frase en inglés que se llama fake it till you make it, o finge hasta conseguirlo, ¿verdad? Hasta que lo logres. Claro, así es. Exactamente. Hay una cosa muy interesante porque aquí tenemos que entender si ese fingir nace desde la fuente o desde el símbolo. Mira la dualidad que hay acá. Y esto es muy importante y quiero que me pongan mucha atención. Cuando nosotros aplicamos el fingir hasta conseguir, hasta lograrlo, tenemos que entender, muy importante, que tenemos que irnos hacia la fuente. ¿A qué me refiero con la fuente? La fuente tiene que ver todo, absolutamente todo, con lo que es tu ser primordial, con lo que es la esencia, con lo que son tus talentos, con lo que es tu forma de ser, tus manías, tus hábitos, todo ese campo morfogenético del que estamos hablando.
Mira qué curioso, morfogenético, morfo de forma, genético de origen. Tú puedes cambiar el origen de la forma de tu propio ser. Entonces, esa es la fuente. Pero, si nos vamos desde el símbolo, ahí ya nos jodimos. ¿Por qué? Ese ejemplo que me acabas de poner. Yo me voy para el mall y saco la tarjeta que tiene $10,000 y digo, Dios proveerá. Y empiezo a pasar la tarjeta como loco. Como si no- Ahí yo me estoy yendo, ahí no estoy haciendo un fingir hasta conseguir. Ahí la esencia principal de la frase. Ahí lo que estoy haciendo es ser un irresponsable. ¿Por qué? Porque cuando, por ejemplo, a personas que estudian para ser abogados, ¿ok? Digamos que alguien se mete a estudiar a ser abogado. Si esa persona no empieza a vestir como un abogado, si no empieza a hablar como un abogado, aunque esté cursando el primer trimestre, no importa, no interesa. Si eso es lo que tú quieres y eso es lo que tú has querido durante toda tu vida, pues eso es lo que eres. Tienes que adaptar esa fuente desde ya. Y esa fuente te estoy diciendo que eres tú. Entonces, obviamente, agarras esa fuente, empiezas a actuar como, ¿verdad? Fingir hasta conseguir. Actuar como, hablar como, moverse como, y, e interpretar eso desde lo más profundo de tu ser. Ahí estás actuando desde la fuente. Lo demás llega por añadidura. Volvemos otra vez, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. Entonces, buscar ese reino es encontrarte a ti mismo desde lo más profundo, actuar desde esa alegría, desde ese pensamiento puro de satisfacción, de que estás haciendo lo que te toca y que lo estás haciendo feliz, y ya lo demás llega. Ya lo demás simplemente ya no, ni siquiera lo piensas. Y es más, bueno, me pongo yo como ejemplo. Yo, cuando comencé este canal hace casi 9 años, estamos 2000, ajá, 9 años ya. Hace 9 años, cuando yo comencé este canal, yo soñaba con esto. Yo soñaba con estar sentado frente a una cámara, haciendo este tipo de llamadas, hablando con la gente. Hoy ya llega a 500,000 de suscriptores. Vivo de esto, pero es porque yo me metí dentro de lo que a mí me toca. Yo descubrí cuál era mi misión o mi propósito, el cual es comunicar, el cual es facilitar un poco las cosas para que la gente las entienda, porque me encanta hacer eso. Y actué desde la fuente. Me empecé a preparar haciendo cursos de locución, me empecé a preparar haciendo anuncios, me empecé a preparar comprando materiales como cámaras, micrófonos, cosas por el estilo. Y me metí en el personaje y desde la fuente de lo que yo amo hacer, ahí nace eso. Si yo me hubiese ido por el otro lado, de ir al banco a gastar la tarjeta de crédito, yo creo que no estaría aquí, Ariel. Sí, Me se estaría metería escondiendo uno, del fisco. sí, sería, vaya, ni me digas. Sí. Hay un ejemplo, otro ejemplo que me gustaría que nos dieras antes de que te me vayas, pues sé que hoy tienes un día muy, muy atareado, tenemos la agenda bastante ensanguchada el día de hoy, pero Los dos, Por eso, sí. gracias a Dios por eso también. Me gustaría que nos relataras la vez que tú, desde un trabajo en el que no estabas lo suficientemente contento, vamos a decirlo así para no ahondar, pariste el otro trabajo al que te trasladaste para que nos puedas dar un ejemplo todavía más vívido de cómo se puede pasar de un lugar a otro, trabajándolo desde donde estás, que eso es lo que quiero que la gente pueda comprender con mayor claridad. Qué lindo que traigas ese tema porque eso fue lo que te conté la vez pasada, ¿te acuerdas? Tal cual, claro que sí. Sí, 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 me encanta que la hayas traído a colación. En ese empleo en el que solo duré 3 meses, uno de los empleos que menos he durado en toda mi vida, yo siempre duraba mucho los empleos, más de 5 años. Yo era de esos que se quedaban trabajando. En fin, en este llegué, no salieron las cosas bien al principio, empecé con el pie izquierdo
Y algo que yo hacía, yo estaba ya en esto del conocimiento, de la conciencia y todo eso. Me iba en la hora de almuerzo al parqueo. El parqueo quedaba como en una azotea, entonces tenía la vista lo más lindo de toda la ciudad y todo. Y ahí yo, después de almorzar, me iba para ahí como a reposar el almuerzo en esa hora. Y yo siempre decía, gracias por mi nuevo empleo. Gracias porque este empleo que tengo ahora es muchísimo mejor. Gracias. Me hice una lista, de hecho yo la iba leyendo, como de 4 frases. Y yo me las repetía una y otra vez. Acordate que en ese entonces yo no ganaba de YouTube, yo tenía que obviamente tener un empleo sí o sí, ¿verdad? O sea, no tenía otra opción. Entonces, obviamente que yo lo que quería era generar otro empleo porque ya estaba harto de estar ahí. Agarro sus mantras utilizando el sistema REN, que después lo podemos explicar, para atraer más, para atraer esa energía. Empiezo a leer los mantras y lo hice como por tal vez 2 semanas seguido. Como te dije, en ese trabajo duré solo 3 meses. Como por 2 semanas seguido lo hacía todos los días religiosamente y yo siempre con esa alegría de gracias porque este nuevo empleo está buenísimo. Gracias porque este nuevo empleo, wow, o sea, es lo que esperaba. Pero yo no hablaba en futuro, como puedes notar. Yo simplemente agarraba la frase en presente agradeciendo, porque agradecer es la llave que abre absolutamente toda abundancia. Muchas veces no le damos suficiente energía al agradecimiento. Total, como a esas 2 semanas de estar repitiendo eso, me llama un amigo, me dice, Carlitos, ¿dónde estás trabajando? Y yo, ah, bueno, aquí, aquí, aquí. ¿Te querés venir a trabajar acá? Para no cansarte con el cuento, 4 años duré en ese otro empleo, que fue el último empleo que tuve hasta que ya dejé la vida corporativa y pues M aquí un martes a las 10:30 de la mañana al grabado este video, hablando con mi querido Ariel, imagínate. Y Entonces, muchísimas gracias por básicamente, tu tiempo y por tu conocimiento. Te escuchamos. básicamente es eso, mi querido Ariel. Se trata de entender de que nosotros somos la fuente a final de cuentas. Nosotros somos un fractal de la fuente. Y un fractal no es un pedacito de, no. Un fractal es una copia exacta de una fuente madre, por decirlo así. ¿Ok? Un Podemos fractal no decir es inclusive de una matriz, si se quiere, de, ¿no? de una matriz, exactamente, de una matriz. Para el día de mañana voy a estar, no, para el día del viernes voy a estar subiendo un video, ahí te lo voy a estar compartiendo, donde hablo Claro. del evangelio, de un evangelio gnóstico egipcio que habla sobre la madre creadora, muy interesante. Entonces, básicamente es eso, nosotros somos un fractal y como le estaba diciendo, un fractal no es un pedacito, o sea, no es para que te sientas como, ah, soy un pedacito, no, un fractal es la esencia misma de la fuente misma. Es para que comprendamos de que nosotros somos co-creadores con la fuente misma. La mente a veces es muy corta para entender eso. Y aquí es donde yo digo, no hace falta comprenderlo, es experisentirlo desde ese panel límbico de, que todos tenemos dentro de nosotros, ecualizarlo, que se llama las emociones, y entender que desde ahí viene todo eso. Como punto importante para esto, Neville Goddard, en su libro Sentir es el secreto, él decía que cuando se habla de sentir, no se trata de que siempre tenemos que estar en éxtasis, en alegría, en sentir de sí, eso es mío y estoy en regocijo. No, sentir es el secreto, se refiere a normalizar, bajar del pedestal eso que deseas y darte cuenta que de una manera u otra te pertenece. Es como agarrar esa emoción de merecimiento y multiplicarla al 1000%. Cuando tú sabes que ya algo es tuyo, pues no andas pidiéndolo, no andas deseándolo, no andas queriéndolo, simplemente aceptas que es tuyo y ya. No es ciencia cuántica.
simplemente lo aceptas y actúas conforme a eso. Por eso les decía, actuar desde la fuente, no desde el símbolo. Fingir hasta conseguir. Fingir no es mentir, es simplemente recordar quién eres. A tu mente le va a parecer que estás fingiendo. Hoy te estás mintiendo a ti mismo. Eso es malo, caca, malo. Al diablo con eso. Si tú lo sientes de verdad y de verdad tú sabes que mereces eso en la vida, que es para tu mayor bien, esto no tiene nada que hacer. Esto que está aquí adentro es un estorbo. Quítalo y actúa. Finge hasta conseguirlo. Desde la condenada fuente, no desde el condenado símbolo. Desde la fuente, desde lo que tenemos adentro, que es lo más importante. Y no hablamos mal de las tarjetas de crédito. El No, crédito, si lo sabemos utilizar bien, es una claro. herramienta. Si lo sabemos utilizar mal, que normalmente es lo que sabemos hacer, pero podemos Sí, corregirlo, se nos convierte en un verdadero problema. Entonces claro. vamos a actuar caminando como entre nubes y luego nos comemos las broncas. Así es. Podemos verlo esto también en la vida de Cristiano Ronaldo, de Maradona y de otros que sabían que eran y vean dónde llegaron. Y venían de Así es. orígenes muy, Muy muy humildes. Ujú. humildes, muy, muy fuertes, vivían realidades muy duras. Claro. Pero ellos fueron tras su meta. Ellos, sine qua non, iban a ser los mejores y llegaron a serlo. Ujú. Para que desempolvemos sueños, ideas y cosas que tal vez decimos, no, eso no, no, mejor pongámonos las pilas. Dinos, Charlie. Sí, de hecho tienes razón. Y me acabo de acordar también de Jim Carrey en una También. entrevista que le hizo Oprah Winfrey hace un montón de años atrás, que él dijo que él mismo se escribió un cheque de 10 millones de dólares y que él dormía en su auto y que él tenía ese condenado cheque ahí y ya lo tenía todo deteriorado, estaba ya todo mojado, todo feo. Y que en su papel de la película Tonto más Tonto, ahí ganó sus primeros 10 millones de dólares. Y es entender de que nosotros somos esa fuente, porque a final de cuentas, nadie, absolutamente nadie en el universo va a llegar a decirte a ti qué sentir, qué hacer, hacia dónde moverte, cómo respirar, dónde tienes que comer. No, todo lo haces tú. Es simplemente aceptar esa responsabilidad que todos y cada uno de nosotros tenemos y desde nuestro mayor bien, desde lo que sintamos, ¿verdad? En ese ecualizador límbico de la realidad, podamos llegar a moldear, como te estaba diciendo, darle forma a esa genética. Genética viene de comienzo, comenzar una nueva forma. Siempre lo estamos haciendo, siempre, siempre, siempre. Entonces, me voy con esto, me voy con este pensamiento de que quiero dejar claro que es el campo morfogenético y la resonancia mórfica la que tenemos que empezar a moldear, epigenética, entender desde ese punto de vista biológico-científico de dónde vienen mis hábitos, por qué siempre hago esto, por qué en mi familia siempre existe esto. ¿Por qué mis amigos siempre son así? ¿Por qué mis parejas siempre son así? ¿Por qué mis jefes siempre son así? El problema puede ser tú, no necesariamente los demás. Y ahí es donde empieza, obviamente, a hacerse uno preguntas más internas, más profundas, pero ahí es donde hay que ir excavando para que una vez encuentres ese cambio en ese campo morfogenético, pueda llegar a generar una realidad más acorde a tu mayor bien, que es lo que a final de cuentas todos queremos. Punto uno, rompa la burbuja. Hay mucho más allá de lo que usted cree. Punto número dos, desempolve sus sueños. Quítele todas esas capas de polvo que pueden tener encima. Punto número tres, empiece a trabajar sobre ellos. Gracias, mi querido Charlie. Un placer, como siempre, tenerte acá. Gracias por esta información que nos traes,
que es ancestral, pero mucha gente la está descubriendo en este momento y en buena hora por ello, o la está recordando, como lo queramos ver. La cosa es que manos a la masa y pongámonos a trabajar. Esto fue abriendo el código de la abundancia con mi querido Carlos Ruiz y un servidor de ustedes, Ariel Espía. Hasta la próxima, Charlie, que lo pasen de lo mejor. Hasta luego. Nos vemos.